Pues nada, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que están virtual y a todos los que, aunque no estén virtual, nos puedan ver después, que quedará grabada la sesión, para que tengan acceso los alumnos del máster industriales, mecánica, electrónica, que creo que son los más indicados para esta conferencia. Precisamente esto, como estaba comentando antes a los medios, es una formación extracurricular que ofrece la universidad a vosotros, a los alumnos, para que tengáis un conocimiento de este sector. Como he comentado antes, ya sabemos de algunos alumnos nuestros que están trabajando en el sector de la energía nuclear, que además puedo decir que está bastante, en principio, mejor remunerado que otros sectores y que es una salida que tenéis también, ¿no? Entonces, todo lo que sea tener conocimiento del sector, de cómo funciona, pues nosotros intentamos que se transmita, que es lo que hace la Asociación Jóvenes Nucleares, transmitir conocimiento, pero sin decantarse para condicionar nada. O sea, tú puedes estar a favor o en contra de lo que quieras, ¿no? Pero el tener conocimiento es lo que te hace poder tomar tus propias decisiones y saber valorar qué opinas, ¿no?, al respecto. Esta primera sesión que vamos a empezar ahora, pues va a dar una visión general en el mundo, ¿no?, de los reactores nucleares, de cómo se están gestionando los residuos radiactivos y otros temas de actualidad, que es muy interesante para tener ese conocimiento todos nosotros, ¿no?, como estudiantes además de ingenierías, mecánica, y muchos de vosotros que seguramente hagáis después el máster de ingeniería industrial o electrónica, que también tiene cabida para el máster de ingeniería industrial, pues creo que es un tema muy puntero y que es necesario que también transmitamos aquí desde la Universidad Católica de Viela. Presentamos aquí a doña Miriam Díaz, que es una profesional en el mundo de la energía nuclear. Se dedica además al tema de asesoría, ¿no?, asesoría en plan seguros, ¿no? Inspecciones del aspecto nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un bagaje ya importante para podernos transmitir esta conferencia. Que muchísimas gracias por estar aquí, porque además vienen de forma desinteresada y gratuita, me refiero, que a dar estas charlas. Y el doctor Pablo, pues después va a moderar la sesión para que haya un turno de preguntas y podamos también plantear todas las cuestiones que queramos resolver. Pues nada, muchas gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie porque no sé dar clase sentada. Voy a coger el micro para que los que están grabando me oigan. Si grito mucho, me lo decís, me paráis y yo intento bajar el volumen porque sé que a veces grito un poco. Muchas gracias por la presentación. Yo me presento para vosotros, soy Miriam Díaz, soy ingeniera nuclear y trabajo como responsable de ingeniería en aseguradores de riesgos nucleares. Además, pertenezco a la Asociación Jóvenes Nucleares, donde llevo toda la parte de comunicación, redes sociales. Jóvenes Nucleares, muy rapidito, somos jóvenes estudiantes y profesionales del sector, somos una organización sin ánimo de lucro y nos dedicamos a divulgar. Entonces, si os interesa el tema, si os apasiona lo que yo os cuento, yo os invito a que os unáis en redes sociales, y si os interesa más allá o colaborar o hacer cosas, hacemos un montón de cosas. Vamos a charlas en coles, a charlas en universidades, a charlas en centros de mayores, redes sociales, hacemos visitas técnicas alguna vez. Si sois socios de Jóvenes Nucleares, que es totalmente gratis, podemos visitar centrales nucleares o, por ejemplo, el año pasado fuimos a la fábrica de componentes nucleares en Santander, con lo cual es una oportunidad muy buena. Si de verdad os interesa, yo os animo a que os hagáis socios. Como digo, es gratis y solo hay que rellenar un formulario. Y seguirnos en redes sociales también es gratis, si no cuentas el tiempo de cargar el móvil. Pero bueno, voy a empezar un poquito. El tema de hoy se llama Centrales Nucleares, Seguridad y Residuos Radiactivos. Os dejo aquí mis datos, también estarán al final, por si tenéis alguna pregunta, sois tímidos, no queréis preguntarla, bueno, pues ahí tenéis mi correo. Y vamos, espera. ¿Cómo es una central nuclear? Vamos a empezar por el principio. Sé que probablemente tenéis un background bastante técnico, pero para el que no lo tenga me voy a poner un poco filosófica desde la física, desde el principio, para ver cómo es una central nuclear y qué pasa ahí dentro. Entonces, básicamente, ¿qué es un reactor nuclear? Pues es un reactor donde se producen reacciones de fisión. ¿Qué es una reacción de fisión? Tenemos un átomo que es muy gordito, tiene muchos neutrones, muchos protones, tiene mucha masa. ¿Y qué le pasa a esos átomos con mucha masa? Que si los impactas con una partícula lo suficientemente energética, absorben esa partícula y ya tienen un desequilibrio de la energía. Y en la naturaleza todo tiende a un estado de energía mínimo. Entonces, ¿cómo esos átomos se liberan de la energía? Se dividen en dos, ¿vale? Y eso
libera una gran cantidad de energía y también de partículas y ondas, que son los que emiten lo que llamamos la radiactividad. Pero a nosotros lo que nos interesa es esa reacción. Esa reacción es muchísimo más energética que cualquier reacción química, cualquier reacción de combustión que conozcamos en la actualidad. Y esa energía nosotros la podemos aprovechar, podemos calentar agua con ella, ese agua mueve una turbina y produce electricidad. Y eso nos interesa muchísimo desde el punto de vista de la producción energética. ¿Por qué? Porque con muy poco combustible producimos mucha energía. Y esa es una de las grandes ventajas de la energía nuclear, la densidad energética. ¿Pero qué más necesitamos en un reactor nuclear? Bueno, pues no todo es tan fácil como parece. Necesitamos que estos átomos sean unos determinados átomos que al impactarlos absorban ese átomo y tiendan a esa fisión, ¿vale? Normalmente utilizamos uranio, pero uranio en la naturaleza hay distintos tipos, distintos isótopos con distinto número de neutrones. Pues nos gusta el 235 porque es el que más capacidad tiene de hacer esa fisión. Es verdad que hay otros átomos que también lo hacen, pero el uranio es el más abundante en la naturaleza, con lo cual casi siempre es uranio. Luego lo vamos a ver que a veces cambia. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esa partícula que impacte, que normalmente es un neutrón, pero que impacte con la energía para que el átomo lo absorba. Es decir, esto es como jugar a los dardos. Necesitamos tirarlo en la dirección del átomo con una energía lo suficiente para que se quede clavado en la diana. ¿Y cómo conseguimos que ese neutrón que se libera de estas propias reacciones, que sale con muchísima energía, llegue a la energía que nosotros queremos, que es una energía moderada, porque recordemos que tiene que impactar al átomo? Pues con algo que llamamos moderador, que se encarga de, mediante choques, irle quitando la energía al neutrón. ¿Qué moderador tenemos? Bueno, ya lo veremos, hay distintos tipos, según lo que queramos. ¿Y qué otra cosa necesitamos? Necesitamos elementos para controlar esa reacción. Normalmente en los reactores lo que tenemos es barras de control, que son elementos que absorben esos neutrones, y sin esos neutrones no tenemos la premisa inicial, que es algo que impacte contra los átomos, con lo cual las reacciones paran. Y esto, la magia de todo ello es que cada reacción de fisión produzca un neutrón que produzca otra reacción de fisión, con lo cual hay parte que tienen que ser absorbidos para que entremos en un equilibrio. ¿Qué pasa si se producen más neutrones por cada reacción? Que se producen más reacciones y la cosa se desencadena. ¿Qué pasa si se producen menos? Que se acabará parando. Entonces, los operadores nucleares y los ingenieros nucleares, todos jugamos a alcanzar ese equilibrio de neutrones, jugando con los distintos factores, que son los elementos de control, la cantidad de moderador, etc., etc. Repasando, tenemos la reacción en cadena, que necesitamos el combustible, el moderador y los elementos de control. De ahí, eso ya es la reacción en cadena nuclear. ¿Qué más necesitamos para que sea un reactor? Pues una forma de evacuar el calor. ¿Cómo lo hacemos? Refrigerando. ¿Con qué? Con agua, con gas, ya lo veremos. Sistemas de control, evidentemente, no solo puedes depender de un solo sistema de control, porque ¿qué pasa si esto falla? Necesitas muchos más que controlen todo eso y para que los operadores tengan indicación de cómo esté yendo todo. Y sistemas de seguridad, en caso de una emergencia, sistemas que te ayuden a mitigar esa emergencia. Y ya para que sea una central nuclear, pues necesitamos aprovechar esa electricidad, como con una turbina y una producción de electricidad, transformadores, etc., etc. Probablemente muchos venís del máster de eléctrica, con lo cual no me voy a meter en la parte eléctrica, porque ya sabéis más que yo seguro. ¿Esto, cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Nos lo hemos inventado? No. Ya hay evidencias de que esto ha pasado en la naturaleza, de forma totalmente autónoma, improvisado en la naturaleza, en África, hace muchos años. Cuando el uranio 235 era más abundante en la Tierra, hay una región en Gabón que se llama Oklo, donde sabemos, por lo que se ha encontrado, por los fósiles, por tal, que se estaba produciendo esas reacciones nucleares de forma sistemática, autosostenida. Tenían agua, tenían uranio, tenían esa producción de neutrones y tenían los suficientes elementos de control por la piedra que rodeaba a esta fosa para que eso fuese en cadena y autosostenido y generaba mucho calor. Con lo cual tenemos ya la evidencia de que esto no es algo que nos hayamos inventado, sino que es algo que pasa en la naturaleza. Es muy raro, solo ha pasado una vez, pero pasa. Y de ahí nos vamos al primer reactor de la historia, que es el Chicago Pile One. No sé si alguien ha visto Oppenheimer, un peliculote, pero el Chicago Pile One sale en Oppenheimer y yo en el cine pues tuve un momento fangirl en plan, el Chicago Pile One. ¿Por qué? Porque es el reactor primero de la historia y eso fue una liada de cabeza, pues igual que los que echaron la manta a la cabeza a hacer la bomba nuclear, estos dijeron, no, nosotros lo vamos a usar para producir, para controlar, para que esto tenga una viabilidad que no sea armamentística. ¿Y cómo lo hacían? Pues mira, aquí hay un dibujo maravilloso y vemos que tenían un núcleo de uranio
con grafito. Grafito, uno de esos elementos que moderan neutrones mediante choques. ¿Cómo lo controlaban? Pues aquí vemos a este señor, que lo que hacía era meter una barra de control de cadmio. Cadmio es uno de esos elementos que se comen los neutrones y que paran, y lo metía manualmente. Teníamos a otro señor, Enrico Fermi, os sonará, si no suena, pues hay que estudiar un poco más, que tenía un detector y un registrador e iba viendo cómo esa reacción se autosostenía, se paraba o se iba de madre. Era el que estaba controlando todo, el primer operador nuclear de la historia. Y luego teníamos sistemas de control y de seguridad. Teníamos un señor con un saco de cadmio, varios sacos de cadmio preparado para echárselo encima del reactor si la cosa se iba un poco de madre, y teníamos el sistema de seguridad que era literalmente una barra de control más potente que la de este señor, colgada de una cuerda, y un señor con un hacha esperando que le digan corta la cuerda para que esa barra se insertase y parase automáticamente. Esto fue el primer reactor. Tiene todos los elementos que hemos hablado, pero pues veis que es de una forma bastante, podemos decir, cutre, ¿no? Sí. En base a esos elementos, con la experiencia del Chicago Pile One, vamos desarrollando todos los tipos de reactores que existen en la historia. Como veis, hay muchos, según lo que quieras utilizar de combustible, moderador y de refrigerante. Esto es como monta tu propio reactor que te apetece usar, pero si veis aquí las proporciones de estos tipos de reactor, veis que hay uno que predomina bastante y ya con el segundo que predomina tenemos casi todo el quesito. ¿Cuáles son esos reactores? Son estos dos primeros, el reactor PWR y BWR. PWR, Pressurized Water Reactor, agua a presión, que utiliza agua como moderador y refrigerante, porque el agua es uno de esos elementos que modera y refrigera. ¿Y por qué es el más común? Pues porque el agua es el elemento más común en nuestro planeta. Y combustible de uranio. Y el BWR, que es reactor de agua en ebullición, Boiling Water Reactor, que utilizan los mismos elementos, pero en uno el agua está lo suficiente presurizada como para que no entre en ebullición, y en el otro se le deja entrar en ebullición y producir vapor directamente en el reactor. Y luego pues vemos otros tipos. Hay algunos muy curiosos, como por ejemplo los reactores de agua a presión de agua pesada, que lo que utilizan es agua pesada, que es agua que en vez de hidrógeno natural tiene deuterio, y eso les permite utilizar un uranio que no esté enriquecido en ese uranio 235, porque es mucho más preciso el moderador de agua pesada. Y entonces van jugando. También hay reactores más raritos de grafito refrigerados por gas. Había en el pasado de grafito refrigerados por agua. Había de todo. Esto se fueron desarrollando. Pero al final los que han prevalecido son esos dos, que son de los que yo mayoritariamente voy a hablar. Entonces vamos a empezar con el primero, el reactor de agua a presión. Tenemos un primer circuito, que es el que está presurizado a unas 157 atmósferas, o sea, hablamos de mucha presurización, porque este agua va a estar a unos 300 grados y no entra en ebullición. Tenemos una vasija, que es donde metemos el combustible nuclear y donde se tienen lugar esas reacciones nucleares. Tenemos las barras de control que pueden entrar en la vasija. Tenemos una bomba que impulsa el agua a través de este circuito y tenemos un presionador, que es el elemento que mantiene presurizado ese circuito, pues o bien abriendo, tiene válvulas de alivio que permiten sacar vapor y mantenerlo a la presión que queremos, o bien pueden calentar agua haciendo que aumente la presión. Este primer circuito aporta agua caliente y a través de un intercambiador de calor que llamamos generador de vapor, genera vapor en un segundo circuito. Esta parte ya es más como una central convencional, vapor mueve turbina, turbina electricidad, ese agua se enfría en un condensador, que es el foco frío, y vuelve a entrar en el generador de vapor. Y el tercer circuito, que es el del condensador, tienes un condensador, que el condensador sería esto, donde metes agua fría. ¿Y de dónde sacas esa agua fría? De un foco frío. Las centrales nucleares, tal y como las conocemos hasta ahora, siempre tienen que estar al lado de un foco frío, al lado de un río lo suficientemente caudaloso o al lado del mar, del océano, etc. Por ejemplo, aquí en España tenemos Vandellós, que se refrigera con el Mediterráneo, también tenemos, por ejemplo, Ascó, que se refrigera del Ebro, ya en la parte baja del Ebro, que tiene mucho más caudal. Para que veáis aquí componentes, aquí, fotitos, os he puesto fotos porque verlo en un dibujo queda muy cookie, pero en la vida real. Esta es una vasija, que es la primera vasija del primer reactor nuclear comercial de la historia, y así os hacéis una idea de las dimensiones. Aquí le falta la tapa, pero esto es una persona, y así se vería la vasija cuando se abre para recargar ese combustible. Las barras de control, que aquí las podemos ver en operación,
tenemos el botón de parada, que os lo he puesto aquí, no siempre es tan fancy, no siempre es un botón, a veces es una maneta. Las bombas de refrigerante del reactor, que son unas bombas enormes, o sea, esto es una personita. El presionador, que ese sí que se parece bastante al del dibujo, es feito, lo único que tiene las válvulas estas que os decía, las conexiones para las válvulas, para soltar vapor, y la turbina y alternador, que como los reactores nucleares producen uno normal, los nuestros españoles, 1000 megavatios, pues son turbinas bastante grandotas. ¿Qué más tenemos? El generador de vapor. Aquí os he puesto uno, este sí que es bastante nuevo, de cómo sería en realidad, donde por un lado entra el agua contaminada y a través de tubos que no tienen contacto con el segundo circuito se produce ese vapor en el segundo circuito. Para confinar todo esto dentro de un espacio cerrado, para que en caso de que haya algún problema no haya liberación radiológica al exterior, tenemos los llamados edificios de contención, este es Vandellós aquí en España, que son edificios de hormigón, normalmente, por ejemplo, creo que es 1 metro de hormigón y luego un liner de acero. Quiero decir, esto resiste muchas cosas, entre otras cosas un avionazo. Y luego algunos, que por lo que sea el foco frío no es lo suficientemente potente, también pueden refrigerar con torres de refrigeración, que son lo que más conocemos de las centrales nucleares, pero realmente no todos tienen, es opcional. Y pasamos al segundo tipo de reactor, el VWR. Veis que respecto al PWR le falta un circuito. ¿Qué han hecho? Juntar en la vasija y el generador de vapor. La propia vasija, que también el agua está presurizada, no dejamos de presurizar el agua, pero permitimos que entre en ebullición, produce el vapor que directamente se lleva a turbina. Esta parte es exactamente igual. Lo que cambia aquí son, en vez de la bomba que impulsa por todo el circuito, como todo pasa en la vasija, tenemos una bomba de recirculación que nos permite ajustar el agua que metemos, es decir, la tasa de calor que evacuamos. Tenemos las barras de control que entran desde abajo, en vez de por gravedad, por un accionamiento neumático, y luego pues, producimos vapor por el núcleo, con lo cual os imagináis que la vasija tiene separadores de humedad, recalentadores, para que el vapor que salga sea de la máxima calidad posible. Aquí os he puesto, veis que la vasija es bastante más gorda. ¿Por qué? Porque pasan más fenómenos, porque no solo tenemos relaciones nucleares, sino que también hay que producir vapor. Veis aquí que respecto a la que teníamos en el PWR, pues tiene toda esta parte de separadores y secadores. Todo esto se mete en un, más que edificio de contención, lo que tienen los VWRs es una primera capa, que es el pozo seco, es decir, todo esto está metido en un sarcófago de hormigón, que además tiene una piscina de supresión, que es el pozo húmedo, donde podemos evacuar agua en caso de emergencia. Y aparte de todo esto, le metemos una contención. Pero este edificio de contención no tiene esa finalidad de confinar en caso de accidente, sino que lo haría esta primera pared, que es el pozo seco. Y esto es importante cuando os cuente Fukushima. Entonces, ahora ya sabéis más o menos cómo funciona un reactor. Vamos a ver qué centrales hay en España y en el mundo. España. España tenemos ahora mismo 7 reactores en operación, 5 centrales, que son Almaraz, que tiene Almaraz 1 y 2, Ascó 1 y 2, Vandellós, Trillo y Cofrentes. Todas son PWR, excepto Cofrentes, que es BWR, es la rarita de clase. Y luego además tenemos otros 3 reactores en desmantelamiento, que son Garoña, que era también un BWR, Zorita, que era un PWR muy pequeñito, es el primer reactor que se construyó en España y era más de demostración que de producción eléctrica, pero también, oye, pues produjo eléctrica y alimentó Madrid durante muchos años. Y Vandellós 1. Vandellós 1 era un reactor rarito, que era de grafito refrigerado por gas. Y Vandellós 1 tuvo un incendio en el 80 y... no, más tarde, después de Chernobyl, 89. En 89, y dejó de operar porque reparar los daños que había causado el incendio eran más caros que la energía que iban a sacar. Hicieron sus números y por razones económicas decidieron seguir no operando. Y estos 3 están en proceso de desmantelamiento. Fijaos que el desmantelamiento también es un proceso que lleva mucho tiempo, porque Vandellós 1 os acabo de decir del 89, yo no había nacido, probablemente vosotros tampoco, y ahí sigue el pobre reactor que todavía no lo han acabado de desmantelar. Con lo cual, aunque cierren las centrales nucleares, hay trabajo porque desmantelarlo lleva lo suyo. Sin trabajo no nos quedamos. ¿Y qué pasa en el mundo? En el mundo hay 441 centrales en operación, puede que alguna más, es verdad que este dato lleva sin actualizar unos cuantos meses desde la última vez que di esta presentación, y 59 centrales en construcción. Aparte, hay muchísimos más países planteándose construir. Hemos hablado, antes he hablado de El Salvador, pero también Italia, muchísimos más.
Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues un poco lo que decía, que vamos a contracorriente con respecto del mundo. Podemos hablar de centrales en construcción. ¿Quién está construyendo más que nadie en el mundo? China. China está construyendo del orden de 20 reactores al año, lo cual es una pasada. Porque aquí en Europa, por ejemplo, Olkiluoto, que es en Finlandia, que ya ha entrado en operación este año, han tardado 10 años en construirlo porque habíamos perdido todo ese know-how de cómo se construyen reactores y los chinos están pues como churros. Yo tuve la oportunidad de visitar una planta en China este año donde están construyendo 6 reactores a la vez, pim, 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 y es impresionante. ¿Planes de construcción? Bueno, pues 59 y como veis China destaca en otro color, pero que otros países, pues Brasil, Argentina, Francia, Reino Unido, Rusia, India, Egipto. Egipto está construyendo 4 reactores que están bastante avanzados. ¿Y planes de futuro? Pues tenemos que en la COP28, que fue la del año pasado, más de 20 países acordaron triplicar la capacidad nuclear mundial para 2050. Este año hay otros 6 países que se han sumado a ese acuerdo. La COP fue la semana pasada. Todavía no han acabado de finiquitar todos los acuerdos de la COP, con lo cual sabremos más estas semanas. Y luego, además, las que tenemos no hay por qué pararlas, sino que si se demuestra que técnicamente están en condiciones de seguir operando, siguen siendo seguras, se les ha hecho modificaciones, son más nuevas ahora que cuando se empezaron a construir, hay nuevos sistemas de emergencia, nuevos sistemas de monitorización. La sala de control ha pasado de ser totalmente analógica a digital, son más seguras, ¿podemos implementar nuevas medidas? Bueno, pues seguirán operando. Y este es el ejemplo de las centrales suecas de Forsmark y Ringhals, que son más viejas que las que tenemos en España y van a seguir operando entre 60 y 80 años. Las nuestras tienen ahora 40 y Ontario igual, las canadienses, nuevos reactores, Estados Unidos ha enchufado uno a la red este año. Pero aquí la pregunta del millón. Voy a parar un segundito a beber agua. ¿Cómo hacemos que esa central sea lo suficiente segura para convencerme a vosotros de que esto en verdad es seguro y no va a pasar nada grave? Bueno, pues de lo primero que tenemos que hablar es de qué consideramos suficientemente seguras. Es una cosa, es un concepto que es bastante abstracto, porque al final, ¿qué es el riesgo? El riesgo, y aquí nos vamos a poner ingenieros, es una ecuación que es la probabilidad de que ocurra un suceso y las consecuencias de ese suceso. Quiero decir, el riesgo no es el mismo de caerme de este escalón si estoy hablando desde aquí que si me pongo aquí y miro la pantalla. Hay más riesgo. ¿Por qué? Porque aumento la probabilidad. Pero es que no es lo mismo, no hay el mismo riesgo de caerme de aquí, que es un escalón, que como mucho me tuerza el tobillo, que si estoy paseando por la ventana y me caigo a la ventana. ¿Por qué? Porque aumenta las consecuencias. Aunque haya la misma probabilidad, porque yo soy muy torpe, pues es elevada. Entonces, ¿en qué se basa esto? En que hay una línea donde si ploteamos daños y probabilidad, si el daño y la probabilidad son muy elevadas, no nos compensa. Es una zona no aceptable. Si el daño es muy bajito y según la probabilidad, por ejemplo, mucha probabilidad, pues es operación normal, es donde queremos movernos. Probabilidad media, pues son los transitorios. Son cosas que, oye, que pueden pasar, pero entrenamos para que pasen, para que falle una bomba, para que falle una determinada válvula. No tienen unas consecuencias graves a la planta. Y luego, probabilidad baja y daños bajos es donde queremos tener nuestros accidentes nucleares. Y en base a esto es lo que operamos, a intentar disminuir el riesgo lo máximo posible. Pero esto es como todo, es como cada persona percibe el riesgo. Hay gente que le da miedo volar en un avión, es mucho más probable que te mates con el coche que matarte en un avión, pero hay gente que le da un pánico absoluto volar en un avión. Pues con la energía nuclear históricamente ha pasado eso. Como aquí en Europa, desgraciadamente, tuvimos el accidente de Chernóbil, hay mucho miedo, en parte por el desconocimiento y en parte porque en ese momento las consecuencias fueron elevadas. Pero para poner un poco en contexto la probabilidad-consecuencia en industrias, tengo este grafiquito de aquí que a mí me encanta, que es, según distintas ocurrencias, frecuencia o consecuencia, cuál es la probabilidad y el número de muertos históricos. Entonces, por ejemplo, fallo de presas, ¿vale? Fallo de presas, vemos que la frecuencia que pasa es 1 cada 10 años, con lo cual, bueno, pues bien, 1 cada 10 años para que falle una presa está bien. Y la cantidad de fallecidos que puede haber, pues si es 1 cada 10 años, en torno a 10 fallecidos, y si es 1 cada 1000 años, pues una presa muy grande que rompa otra presa, pues puede llegar del orden de 10.000 fallecidos. Bueno, pues en este gráfico, el amarillo corresponde a 100 centrales nucleares juntas. La probabilidad que tengan de un accidente
y los fallecidos que ha habido. Yo creo que en este caso el riesgo es bastante aceptable, son 100 centrales nucleares juntas que fallen, la probabilidad. Pero aún así, ¿qué es la seguridad nuclear? La seguridad nuclear es alcanzar las condiciones de operación, las prevenciones de accidentes y, en caso de que haya un accidente, la mitigación para proteger a los trabajadores de esa central, al público y al medio ambiente. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Esto lo ha dicho el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Que al final, nuestra razón de ser, como operadores nucleares, personas que trabajan en el sector nuclear, es disminuir tanto la probabilidad de esos accidentes como las consecuencias. Y esto es todo a lo que va encaminado la seguridad nuclear, incluso la puesta en marcha, la operación de un reactor nuclear. Es siempre seguridad lo primero. Pero no seguridad para nosotros, seguridad para todo el mundo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues aquí ya me meto en la parte muy, muy friki. Tenemos un principio de diseño que es la defensa en profundidad. ¿Qué es la defensa en profundidad? Básicamente las capas. ¿Sabéis estas muñecas rusas que abres una muñeca y hay otra muñeca y hay otra muñeca? Pues algo así, ¿vale? Que por cada nivel que falle, por cada barrera que falle, por cada procedimiento que falle, haya otro encima para cubrir ese fallo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues tenemos barreras contra la liberación de radiación, cosas físicas que tenemos. Hemos hablado del propio elemento combustible, está diseñado de una forma que lleva, no se mete el uranio así tal cual a un cazo, como quien mete arroz a una olla. No, no, va envuelto en unas vainas de combustible, en circonio, con lo cual esa propia aleación de metal donde se contiene el combustible es la primera barrera. Luego tenemos esa vasija. Esa vasija está hecho de unos materiales que son los más duros conocidos y que resisten tanto la radiación como altas presiones y altas temperaturas. Ese propio sistema primario es la barrera, pero es que luego tenemos el recinto de contención. Ya bueno, ¿y qué pasa si falla todo esto? Es que además tenemos otros niveles que son los de control, prevención y mitigación, que son, por un lado, el diseño y construcción sólidos. Aquí hay muchas horas de ingeniería metidas desde los años 60. Hay sistemas de control, de los que ya hemos hablado, sistemas de seguridad. Hay procedimientos de control y mitigación de accidentes, es decir, el operador no va a ciegas. Hay muchos procedimientos que ya se han realizado con muchas horas de ingeniería y de simulaciones por detrás. Y además hay planes de emergencia, de ponte en el peor de los casos, todo me ha fallado. Tengo planes de emergencia que están escritos, están ejecutados y se ensayan de cómo realizar las evacuaciones, de cómo minimizar las dosis al público. Todo eso lo tenemos. ¿Para qué? Para asegurar que tenemos todos los niveles posibles para proteger a esas personas y el medio ambiente. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Cuál es la idea de todo este diseño? Pues que el fallo de un nivel no implique el fallo del otro. Es decir, que si te falla el combustible, pues aún tienes el primer circuito. Y ese primer circuito no va a fallar, no hay una causa común para que fallen todos. Cada nivel se diseña para mitigar los fallos del anterior. Son barreras físicas y luego la protección con esos procedimientos y esos planes y esos sistemas de seguridad. Y esto en diseño está muy bien, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues con los análisis de seguridad. Uy, perdón. Los análisis de seguridad. En el mundo nuclear tenemos dos tipos de análisis, el determinista y el probabilista. Las centrales se diseñan con el determinista y luego se estudian y se ponen a prueba con el probabilista. ¿Qué es el determinista? El determinista es simplemente analizar las consecuencias de determinados accidentes que sabemos que es posible que pasen, como una pérdida de refrigerante, una pérdida de suministro eléctrico exterior y todo eso. Se analiza y se dice qué sistemas van a entrar en operación, cómo van a entrar, se cubre todo el abanico de posibilidades y se diseñan los distintos sistemas de seguridad para cubrir estos accidentes. Está basado en experimentos, en simulaciones creíbles, en límites de diseño. Oye, pues yo creo que mi edificio de contención me va a aguantar 4 atmósferas. ¿Por qué he hecho las pruebas? ¿Por qué tal? No, pues yo 6 porque le he metido el liner de acero. Y todas esas cosas van sumándose al análisis determinista. Aquí tenéis uno de los pocos accidentes que conlleva este estudio de seguridad que se hace antes de construir la central y luego se actualiza cuando se construya. Por poneros un ejemplo, os voy a hablar de los sistemas de inyección de seguridad de un reactor PWR. ¿Inyección de seguridad para qué? Para en caso de que perdamos refrigerante, oye, perdemos refrigerante, esto se va a calentar. Y cuando las cosas se calientan, no va bien. ¿Qué tenemos? Tenemos un tanque, o varios, de donde tenemos agua específicamente pensada para ir dentro del reactor. Se llama agua de recarga porque durante las operaciones de recarga es con la que se recarga el agua del reactor. Tenemos 3 circuitos de bombas, cada uno tiene 2 o 3, según el reactor y el diseño,
de alta presión, de media presión y de baja presión. ¿Por qué? Porque esa rotura puede que sea grande, puede que sea enorme, puede que sea pequeñita. Tenemos que estar preparados para todos los rangos de presión. Y además tenemos dentro del reactor conectados unos tanques que en caso de presurización directamente sueltan el agua por diferencia de presiones, que son los acumuladores. ¿Y qué pasa cuando se vacía el agua de este tanque? Bueno, pues tenemos un tercer circuito que recoge el agua del suelo, porque tú imagínate que todo lo vas echando, pero si hay una rotura aquí, todo acaba cayendo al suelo, y de esos sumideros recoge el agua y lo puede llevar al resto de circuitos. Y esto es solo uno de los sistemas de seguridad que hay. Hay muchos sistemas de seguridad, pero este es un ejemplo. Y lo mismo con el BWR, pues tenemos en caso de accidente esta piscina que os enseñaba que era como un donut alrededor, recoges el agua y la puedes volver a bombear a la vasija o por encima para echarle agua por encima, porque aquí se produce vapor, es diferente. Y además tenemos otra bomba, que es otro circuito paralelo que directamente rocía el núcleo por encima. Es decir, uno inyecta directamente al núcleo y el otro lo echa por encima. Y así se diseñan, con base a este análisis determinista, los sistemas de seguridad. Y luego tenemos el análisis probabilista, que es viendo las probabilidades acumuladas de que te vayan fallando las distintas cosas que tenemos. Y en base a esto sacas una probabilidad de que el núcleo quede dañado, que es lo que podría conllevar una posible liberación al exterior de radiación. Más o menos, en torno a las centrales, estamos hablando de que la probabilidad de daño al núcleo está entre 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. O sea, 0,0000001 evento al año que daña al núcleo. Os pongo un ejemplo de cómo funciona el análisis probabilista, que a mí me encanta, para que lo entendáis. No vamos a hablar de reactores nucleares, vamos a hablar de vuestra vida. Te levantas tarde y decides levantarte tarde. ¿Qué posibles implicaciones tiene esta decisión? Pues que el coche te arranque o el coche no te arranca. Si el coche te arranca, si hay atasco, llegas tarde. Pero si no hay atasco, estás bien. Llegar tarde aquí sería lo equivalente a que el núcleo se funda. Pues esto, en vez de los posibles postulados, tenemos sistemas que fallan, válvulas que fallan, el operador no hace lo que tiene que hacer y todo esto se analiza. Y esto son gigas y gigas y años para actualizar estos estudios. Si el coche no arranca, pues tenemos que ver si hay transporte público, si algún compañero me puede llegar. Total, que al final, si decido levantarme tarde, ¿cuál es la probabilidad de que acabe llegando tarde al trabajo? Pues 1, 2, 3 sobre 3, la mitad. Y con esto, pero con sistemas y bombas, y si esta bomba arranca, esta otra tiene que asumir más caudal, la probabilidad de que falle es mayor, y todos estos cálculos se realizan para todos los reactores nucleares en operación. Y todo esto lo supervisa gente, no lo hacen solos. ¿Quién lo supervisa? Bueno, pues aquí tenemos los operadores de las centrales, que son Almaraz, Trillo, ANAF, Asociación Nacional Ascobán de Llosco, Frentes y otras instalaciones, porque hay otras instalaciones que también necesitan ser seguras. Por ejemplo, aquí, cerquita de Ávila, se me ocurre, la fábrica de combustible nuclear está en Salamanca. Salamanca, a 10 minutos en coche de Salamanca. Pues ellos también tienen que hacer todo esto. Y todo esto lo vigila el Consejo de Seguridad Nuclear, que es nuestro regulador, es el que pone las normas e inspecciona de manera independiente, dependen del Ministerio, toda la materia de seguridad nuclear, protección radiológica. Pero es que además tenemos otros organismos vigilando que todo esto se cumpla, internacionales, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Agencia de Energía Nuclear, la Comisión Reguladora de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nuestros reactores son de diseño americano, con lo cual ellos también tienen que opinar. La Organización de Operadores Nucleares del Mundo, las aseguradoras, yo, por eso inspecciono centrales. Y vamos a hablar de lo bueno. A ver, como ingeniera nuclear que se ha especializado en seguridad nuclear, a mí lo que me gusta es contaros accidentes. No es lo bonito, pero a mí es lo que yo vivo más. Porque sí que ha habido unos accidentes históricos, que todos los tenéis en la cabeza, pero vamos a explicar qué pasó, qué falló y qué hemos hecho para mejorar. No sé cómo voy de tiempo, Pablo. Bien, bien. Entonces, primero de todos voy a presentar la escala INES. La escala INES es cómo clasificamos todos los eventos de las centrales nucleares, ¿vale? Va del 0 al 7, ¿os imagináis los colores? Bien, mal. ¿En qué se basa? Las 0 y la 1 y la 2 son anomalías de operación, cosas que se estima que pueden pasar con determinada frecuencia, pero que aún así hay que echarlas un ojo. Luego tenemos cosas donde falla la defensa en profundidad y perdemos una de esas barreras. Tenemos donde fallan varias barreras, que ya sería la zona amarillo-naranja, y ya tenemos accidentes, que es el 6 y el 7, donde se dañan a las personas y al medio ambiente. Normalmente, siempre en España, las centrales nucleares operan aquí, como mucho aquí.
Aquí ya es que haya pasado algo, pues que un sistema entero se les ha caído, pero ya han parado de forma segura. Esto no tiene riesgo. Pero aún así lo tienen que comunicar. Hay una transparencia en el sector que cualquier cosa que pase que se salga del establecido hay que comunicarla. Y vamos a hablar de los que están arriba del todo, que son Three Mile Island, que se conoce muy poquito, pero es muy entretenido, Chernóbil, que es el accidente nuclear por excelencia, y Fukushima Daiichi. Entonces vamos a hablar de Three Mile Island. Three Mile Island es una central que está en Estados Unidos. En concreto había 2 reactores, los podéis ver aquí, son PWR, como ya lo que os he explicado, y el que tuvo el accidente fue la unidad 2, que veis que operó del 78 al 79. Después del accidente tuvo que parar. Como curiosidad, deciros que la empresa Constellation Energy, que es una empresa de centros de datos EIA, ha elegido el sitio de Three Mile Island para construir un nuevo reactor, es decir, aprovechando lo que hay que se puede utilizar, como la subestación eléctrica o la contención, y operar así sus centros de datos, con lo cual os irá sonando un poco más. ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo os lo intento contar. Aquí hay un GIF que va a ir a distinto tiempo que el mío, pero ¿qué pasó? Había unos trabajadores haciendo pruebas en el lado de turbina, en unas válvulas, y por error de trabajadores de mantenimiento, entró agua a un sistema de instrumentación. Ese agua empezó a dar, esos instrumentos, indicaciones anómalos, y provocaron que esta bomba, que alimenta el agua a los generadores de vapor, parasen todas las bombas por ese fallo en la instrumentación. Con lo cual dejó de entrar agua. Automáticamente se para la turbina y se para el reactor, pero hemos dejado de refrigerar con este segundo circuito. Se para el reactor, todo funciona como establecido, pero como no está refrigerando, se empieza a calentar, se presuriza de más. ¿Y qué pasaba cuando se presuriza de más? Que abre esta válvula. Mira, qué bien me ha venido niquelado. Abre esta válvula y libera vapor. Por un error en esta válvula, que ya había pasado en otra central, pero que aquí no habían tenido en cuenta, la válvula abre, pero no cierra. Cuando ya llega a niveles normales de presión, se queda abierta. Y en sala de control, ¿qué pasa? Pues que en aquel diseño de sala de control, que es un diseño que ya no se construye y se dejó de construir en los 80 porque la empresa quebró, tenían indicación de que la válvula había abierto, abre la válvula, se apaga la señal. Que no quiere decir que cierre, quiere decir que ha abierto una vez. Luego no volvió a abrir una segunda vez. Y además no tenían indicación del nivel de la vasija, solo del nivel empresionador. ¿Qué pasa si tienes un circuito a 157 bares y un grifo abierto? Que eso hace absorción. Empieza a salir agua por la válvula, que además lo obstruye. Con lo cual ellos veían que el nivel del presionador estaba lleno, pero se estaba vaciando el circuito primario. ¿Qué pasa que si se vacía el circuito primario? Que aquí no se refrigera nada y esto empieza a acumular calor, mucho calor. Los indicadores, los operadores de sala de control empezaron a ver cosas raras, como que esta bomba estaba empezando a cavitar. ¿Por qué? Porque toda esta agua, lo que quedaba por el calor del núcleo, se había evaporado. La cavitación de la bomba, ¿sabéis lo que es? Sí, ¿no? Al tener vapor, no puede impulsar agua, impulsa vapor, impulsa burbujas y esas burbujas estallan dentro de la bomba y empieza a hacer ruidos raros y a vibrar. Ellos habían sido instruidos de si esto pasa, se paran las bombas, se para la bomba. Con lo cual, la poquita refrigeración que teníamos, caput, porque ya no tienes ni la bomba, y seguimos sacando agua. Y aquí nadie se explica lo que pasa porque el presionador está lleno y a ellos les habían dicho que mientras el presionador esté lleno, aquí hay agua, pero algo está pasando, les salen un montón de alarmas. Esto además era un turno de noche, los turnos de noche son así. Un turno de noche, no sabemos lo que pasa. Veis por aquí que eran las 4 de la mañana, las 6 de la mañana, hasta que empieza a las 6 de la mañana, la gente en Estados Unidos entra a trabajar y en concreto la empresa que diseñó esto les llama y dice, no, por lo que estáis teniendo, porque claro, les llamaron de tenemos un problema en las bombas, en todas, porque había más de un lazo. Qué raro, les llama de arrancad esas bombas porque no tenéis refrigeración. Meter la inyección de alta presión de la que os he hablado, que los operadores, como veían el núcleo lleno, no la habían metido. Había empezado a meterla y han dicho, quita, que tenemos agua en el núcleo. Y ya consiguieron recuperar. Pero cuando consiguieron recuperar, ya el núcleo estaba bastante dañado, habían estado unas cuantas horas sin refrigeración. Una cosa que hizo muy buena el gobierno de Estados Unidos en aquellas épocas, en el 79, declaró estado de emergencia y estuvo bastante involucrado con el público. De hecho, hay una peli bastante vieja que habla de una situación parecida, que salió casi a la par que el accidente, que se llama el síndrome de China, que os cuenta un poco pues, cómo iba pasando y cómo lo iban viviendo. Pero este núcleo resultó dañado y el combustible nuclear, ese metal donde está metido, tiene una cosa
particular, que es por lo que hay gente que sigue trabajando en la mejora de ese diseño del combustible, que es que a partir de 1204 grados centígrados, 1200, no es que se funda el metal, sino que empieza a oxidarse y produce hidrógeno. Y el hidrógeno le gusta explotar. Pero en este caso se acumuló hidrógeno, pero no hubo esa explosión. Veis que tardaron unas pocas horas, pero alcanzaron una condición estable. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de este accidente? Pues por una parte, se fundió el núcleo parcialmente. El núcleo que estaba ordenadito y tal, pues hubo una fusión parcial. Se liberó hidrógeno, se liberaron pues, materias radiológicas que había en ese núcleo y que se liberaron por esa salida de hidrógeno. Explotó ese hidrógeno, no se explotó, sino que realmente se detonó de una forma controlada, porque ya sabían que había hidrógeno, y se liberaron radioisótopos a la contención que al final acabaron liberándose de una manera muy, muy limitada al público y al medio ambiente. No hay consecuencias radiológicas demostrables relevantes a la población, no se han incrementado el casos de cáncer en ese área, no ha habido dosis, las dosis que recibieron. ¿Por qué? Porque todo quedó salvado por ese edificio de contención y por ese circuito primario que os he dicho que eran las barreras. Y es una demostración de cómo funcionan las barreras. A partir de aquí, ¿qué aprendimos? Aprendimos que a los operadores hay que darle procedimientos que sigan, que no los puedes dejar ahí pensando en qué está pasando. Aprendimos a mejorar el diseño de sala de control. Aprendimos que hacía falta indicadores que teníamos que tener. Y además aprendimos mucho sobre gestión de emergencias, sobre la importancia de organismos internacionales que regulen esto. Y esto pasó en Estados Unidos y nos enteramos por qué era Estados Unidos, pero ¿qué hubiese pasado en otro país donde no tenían lo mismo? Y dio en general un nuevo enfoque en la seguridad nuclear. Y venimos a Chernóbil. Chernóbil, ¿qué pasó en Chernóbil? En Chernóbil pasó de todo. Bueno, Chernóbil eran unos reactores muy raritos, que era RBMK, que era diseño de la URSS. ¿Vale? ¿Cómo eran? Era un diseño de grafito como moderador y agua como refrigerante. ¿Por qué? Porque el grafito y el agua eran bastante baratos. ¿Qué problema hay? Que el agua también modera. Y que además este diseño tenía muchas particularidades muy, muy raras. Básicamente, os acordáis que al principio del todo os he dicho que hay ingredientes que los operadores tienen que controlar para que esa reacción se mantenga en cadena y ni se vaya de madre ni se vaya para abajo. Pues una de esas cosas, por ejemplo, en Chernóbil tenemos lo primero de todo. ¿Habéis visto la serie de Chernóbil? Pues quien no la haya visto ya tiene deberes para el fin de semana. Porque lo va a explicar el señor mucho mejor que yo, que además tiene efectos especiales. Pero básicamente, ¿cómo controlas la reactividad en este tipo de reactores? Pues tienes el combustible, que aporta esos neutrones, con lo cual sube la cantidad de reacciones simplemente por tener combustible. Tenemos el moderador, que era grafito. Y además, la peculiaridad que solo tenían estos reactores de diseño ruso es que cuando se producía vapor, por el diseño del reactor y de la reactividad, aumentaban las reacciones en cadena. Por ejemplo, los VWRs es todo lo contrario. Cuanto más vapor produzcan, más se bajan. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente seguro, ¿no? Si empiezas a perder refrigerante y todo se te convierte en vapor, quieres que eso se pare, no que eso se realimente a sí mismo. Pues en Chernóbil no pasaba lo mismo, era justo lo contrario. ¿Y con qué lo compensaban? Lo compensaban con el boro disuelto en agua, que es el boro iba disuelto en el agua y el boro se come neutrones, con lo cual es como si tuvieses una réplica de las barras de control. Tenías barras de control y luego además tenías un coeficiente de temperatura del combustible, que también lo tienen los nuestros, que es que a medida que el combustible se calienta, produce menos reacciones. ¿Por qué? Pues cinética básica. Si el átomo se mueve más, es más difícil que un neutrón le impacte. ¿Qué pasó en Chernóbil? Voy a quitar todas las animaciones que me ponen muy nerviosa. En Chernóbil, la URSS, en plena Guerra Fría, decide hacer una prueba de qué pasa si tenemos que parar el reactor porque estamos bajo ataque militar, podemos conseguir seguir realimentando el reactor con el vapor que producimos de turbina y conseguir mantenernos a nosotros mismos online sin depender del suministro eléctrico exterior. Es una prueba, se hacían todos los reactores RBMK y en Chernóbil la tenían que hacer. Y llevaban un tiempo posponiéndola, pues porque el señor que era el jefe de turno de esta central era un poco cabra loca. Entonces, un día van a iniciar la prueba, tienen mucha presión por parte del gobierno para que hagan ya esa prueba y puedan operar ya de una puñetera vez. Perdón, no debería decir puñetera, pero bueno. y van a hacer esa prueba. Para esa prueba, lo que tienen que hacer es bajar potencia para volverla a subir sus cosas, porque hay que demostrar que la turbina baja con el reactor a muy baja potencia, que la turbina sigue funcionando.
van bajando potencia y les llama al despacho de carga de la URSS y les dice, no podéis bajar ahora potencia porque hay un pico de producción, manteneros a la mitad de carga un rato. Y estuvieron 10 horas. ¿Qué pasa en esas 10 horas? Que se iba produciendo xenón como uno de los productos de fisión. El xenón es una de esas cosas que se producen con la fisión, que se comen neutrones. Pero según se los come, se transforma en otra cosa y ya deja de haber xenón. Entonces, en una operación normal, a la vez que se produce, se destruye y es estable. Cuando se para un reactor, se producen altas cantidades de xenón y hay que esperar a que decaiga. En esto tenían el reactor al 50%, fueron bajando potencia, se fue construyendo xenón, pero no eran conscientes de que tenían una acumulación de xenón. Entonces, cuando fueron a volver a subir potencia, aquello no subía ni para atrás. ¿Por qué? Porque tenías el xenón. Con lo cual empezaron a quitar esos elementos que os dije que mantenían las reacciones en cadena para abajo. Diluyeron el boro que había, sacaron las barras de control del todo, cuando en una subida no puedes quitar todas las barras de control a una. Hay que hacerlo muy despacito para que aquello haya controlado. Pues ellos a tope para iniciar esa prueba. De repente ven que la potencia, cuando el xenón se agota, empieza a subir. Pero ellos decían, no pasa nada porque si se va de madre tenemos esas barras de control. Otra particularidad de las barras de control del diseño RBMK es que la puntita, mientras todo se come neutrones, la puntita era de grafito. El grafito modera, el grafito aumenta las reacciones. Con lo cual, cuando quisieron inyectar esas barras de control, esa puntita ya aceleró, fue la gota que colmó el vaso, aquello se volvió una reacción supercrítica y ¡pum! El núcleo alcanzó temperaturas muy altas, todo ese vapor, o sea, el agua que había se convirtió en vapor, hubo una explosión de vapor de todo lo rápido que fue y lo que explotó fue el vapor. Y dices, no pasa nada, tenemos el edificio de contención. Spoiler, eso es muy caro, los RBMK no tenían edificio de contención. Con lo cual, una de esas barreras nos las hemos quitado, los sistemas de emergencia se desconectaron para la prueba y además teníamos fallos en el diseño, que eran parte de esas barreras que os he ido contando antes. Con lo cual, en Chernobyl falló todo. Pero es que además hubo una tercera cosa que falló. En vez de decir, hemos tenido un accidente nuclear, ¿qué es lo primero que tú harías si tienes un accidente nuclear? Correr, decirle a la población, a esa gente que está ahí, oye, ha pasado esto, iros yendo. Se callaron. Dijeron, no, ha sido un incendio menor que no ha afectado al núcleo. Trajeron a los bomberos a apagarlo. Esos bomberos había explotado el núcleo por dentro. O sea, lo que había ahí de escombros y tal, todos esos bomberos fallecieron todos. No se evacuó a la población, había niños, había tal, no se les dio medidas, pues por ejemplo, una de las cosas que se libera es yodo, te suelen dar pastillas de yodo para saturar la tiroides y que tú no cojas yodo del exterior. No se hizo. Cooperación internacional, como era la URSS y estábamos como estábamos, calladitos. La nube radiactiva llegó a España, o sea, en Barcelona los detectores de la Universidad Politécnica de Cataluña lo notaron, lo tienen impreso y enmarcado en plan, este es el pico de Chernóbil en el laboratorio, con lo cual el resto de la comunidad sabía que estaba pasando algo, pero la URSS aquí no ha sido. Tardaron, desde que comenzó la cosa, del 26 hasta la mañana del 27, a evacuar el pueblo que estaba al lado de la central. O sea, imaginaos que esto es una central nuclear. No os hablo de Ávila, os hablo de las casitas de aquí al lado, las empezaron a evacuar día y medio después de haber... Y la gente fue a ver el incendio porque emitía lucecitas y parecían fuegos artificiales. O sea, fue un despropósito de todo lo que conocemos como seguridad nuclear. Insisto, la serie de Chernóbil, un seriote. Consecuencias, aquello sigue emitiendo radiación a día de hoy, el núcleo está destrozado, pero no solo es destrozado, está disperso, con lo cual lo que se construyó desde la comunidad internacional es un sarcófago, una tumba gigante de cemento, donde está todo contenido. A día de hoy, toda esa zona, Pripyat, sigue siendo inhabitable, aunque se puede visitar, bueno, ahora no, por lo que sea, pero se podía visitar. Y ahí sigue. Los otros reactores, había 4 reactores, siguieron operando hasta los 2000. O sea que... Causas de esto, que no había una cultura de seguridad nuclear, la seguridad no era lo primero en Rusia. Se fundió el núcleo completamente y explotó y se dispersó. Hubo una explosión de vapor, no había contención. Si hubiese habido contención, las consecuencias de Chernóbil hubiesen sido muchísimo menos. Se liberaron muchísimos radioisótopos y más o menos 4.000 personas resultaron fallecidas, pero además muchísima parte de Europa del Este fue tratada con yodo y tiene consecuencias y aumentaron los casos de cáncer.
Evidentemente, esta es la consecuencia de no priorizar la seguridad nuclear. Hoy en día no es así, ni siquiera en Rusia, tal y como estamos ahora, sigue teniendo mecanismos para inspeccionar las centrales nucleares. De aquí se crearon organismos para evitar que pase eso, como la Organización Nuclear de los Operadores Mundiales, cosas como la IAEA, que por eso tiene presencia en Ucrania y está en las centrales, hay gente plantada de la IAEA asegurando que todo opera en Ucrania como debería. Comunidades internacionales, yo por ejemplo inspecciones fuera de España para asegurar que todo va bien. Cambió la cultura de seguridad, no se construyó ningún otro reactor RBMK, todos los diseños rusos fueron revisados muy estrictamente. Y venimos al último, a Fukushima Daiichi, que este ya no suena más porque yo creo que no sois tan jóvenes como para no haberlo vivido. Si alguien es más joven... Fukushima Daiichi, 6 reactores en realidad, pero había 2 que estaban más arriba y entonces esos no les pasó nada, situados en Japón. ¿Vale? Eran de tipo BWR, muy similares a los que tenemos aquí en Garoña, que ya están en desmantelamiento. ¿Y qué pasó en Fukushima Daiichi? Pues la naturaleza. El día 11 de marzo hubo el terremoto más grande registrado en la historia de Japón. Japón no es el primer terremoto que sufrían. Japón es uno de los países más sísmicos de la historia. Sus reactores, antes de que sucediera el terremoto, ya notaron las vibraciones y pararon. Todas las centrales nucleares tienen sectores sísmicos. De hecho, por ejemplo, Vandellós paró una vez aquí en España porque notaron fracking en el Mediterráneo. Esas vibraciones que había hicieron parar Vandellós. Y todos como si no hay terremotos. Y luego tardaron un rato en descubrir que era el fracking, pero son sensores súper sensibles. Pararon, todo fue estándar, se refrigeró el núcleo. Cuando paras por un terremoto, además, tienes unos generadores diésel de emergencia para refrigerar y alimentar esos equipos de seguridad y de refrigeración, y todo fue tal cual. ¿Qué pasa? Que es el 6º terremoto más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué conllevó? ¿Qué trajo consigo? Tsunamis. Fukushima estaba preparado para aguantar tsunamis. Tenían un dique de 6 metros de alto. No sé si os hacéis una idea de cuánto son una ola de 6 metros de alto. Es este piso y otro poquito más. O sea, es una pedazo de ola. Las olas que se registraron llegaron hasta los 40 metros. En el océano, 14 cuando tocaron la orilla. Aguantaron las primeras olas, ese dique, pero ya cuando llevan un rato. Con la mala suerte de que esa ola, creo que es la siguiente diapositiva, a ver si... ¿Ves? Esa ola inunda el cuartito donde tenían los generadores diésel de emergencia. Luego nos quedamos sin luz. Aparte de eso, es el 6º terremoto más grande de la historia de la humanidad. Todo Japón estaba sin luz. Las salas de control sin luz, los reactores sin refrigeración, no hay equipos, tenemos unas baterías que van a durar lo que van a durar, según lo que lo economicemos, y tenemos 4 reactores. ¿Qué pasó? Al caer la corriente eléctrica, lo primero que hicieron fue declarar la emergencia nuclear. Hemos aprendido mucho de Chernóbil. Antes de que ni siquiera tengamos problemas, ya estamos todos en preaviso de que se puede evacuar, va haciendo la mochila. E intentaron refrigerar como podían con los medios que tenían. Hay mucha gente que dice, no, es que los operadores tuvieron... Mira, incluso aquí fue un fallo de los operadores. Hay que tener en cuenta que ese operador está ahí con el terremoto más grande de la historia en una sala de control a oscuras, a ciegas, sin saber si su familia está viva, si sus amigos están vivos, si tiene una casa a la que volver, no tiene un coche. O sea, eso era el desastre. Imaginaos lo que ha pasado en Valencia, pero por toda España, no solo en Valencia. O sea, estamos en una situación en la que los operadores bastante hicieron con lo suyo. Pudieron restablecer sistemas de refrigeración, iban turnándose porque sí que había un diésel que era intacto y tenían 4 unidades, con lo cual iban haciendo lo que podían, pero no fue suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Que se alcanzaron esas temperaturas de 1204 grados en el núcleo y se empezó a producir hidrógeno. ¿Os acordáis que os he dicho que los BWRs, la contención era como una especie de caparazón que rodeaba el núcleo y el edificio de contención tenía otra función? ¿Cuál es la función del edificio de contención? Hacer liberaciones controladas de reactividad y gases como el hidrógeno. Y a eso empezaron, ventearon poco a poco, iban venteando para que no subiera la presión, y cuando el hidrógeno se acumuló lo suficiente, explotó. Explotó ese edificio de contención, no explotó el núcleo como en Chernóbil. Lo que es el reactor y el sarcófago del pozo seco estaban intactos. Pero tuvimos esas explosiones. El problema es que una de esas explosiones daña tuberías que refrigeran las piscinas donde guardamos el combustible. Y entonces ya no solo tenemos los reactores, sino además las piscinas de las que preocuparnos. Que a raíz de esto, una de las cosas que hemos hecho mucho, yo por ejemplo mi TFM fue de estudiar accidentes en piscina, con lo cual toda la comunidad se ha puesto las pilas con eso. Y al final, 1 a 1, por la falta de refrigeración
y la falta de apoyo, porque todo Japón estaba en crisis, no encontraban un helicóptero con el que llevarles un diésel, lo encontraron al cabo de los días, pero ya fue bastante tarde, pues fueron todas explotando sin dañar la contención, veis que todos pone contención no afectada, pero fueron teniendo esas liberaciones controladas de radiactividad y hidrógeno. Y fusiones parciales del núcleo. Al cabo de unos días ya consiguieron traer un reactor y estabilizar, o sea, un generador diésel y estabilizar la situación. Las dosis que se emitieron al exterior no son elevadas. El problema de Fukushima es que, como estaba cayendo agua, había un tsunami, toda esa área, por el agua y por el movimiento del agua, quedó afectada por la radiactividad. Y por eso sonará que hace poco quieren liberar ese agua, que lo han filtrado, lo han tratado con tratamientos químicos, tratamientos radiológicos, ya tiene muy poquita radiactividad, quieren diluirla muy poco a poco en el océano para no tenerla guardada en la central. Y esas son las consecuencias. No hubo muertes derivadas directamente del accidente, sí que es verdad que murió gente en la central por el tsunami. Se fusionó el núcleo en 3 de 6 reactores, os recuerdo que había 2 más, pero estaban arriba de la montaña, con lo cual a esos el tsunami les plum, lo que tuvieron fue pérdida de suministro eléctrico, pero sus diésel iban haciendo. Explosión de hidrógeno, se liberó radioisótopos y hubo unos 200.000 evacuados, pero 0 fallecidos a causa del accidente radiológico. ¿Qué aprendimos de esto? Que tenemos que ser mucho más flexibles a las emergencias, pensar en cosas que no van a pasar, pero van a pasar. Ahora mismo Vandellós, que está situado a 23 metros por el nivel del mar Mediterráneo, está preparado para tsunamis. Repito, para que le empiece a afectar mínimo la ola tiene que ser 23 metros en el Mediterráneo. ¿Qué probabilidad hay de eso? Pero está preparado, hemos flexibilizado las estrategias de mitigación, hemos traído a la UME, a las centrales nucleares, a entrenar evacuación y conectar diésels. Tenemos un centro en Madrid que tiene diésels para todas las centrales nucleares y tiene un helicóptero especialmente dedicado solo para eso, que solo se puede utilizar para eso. Tenemos acuerdos de colaboración entre centrales. ASCO tiene diésels que puede enviar en helicóptero a Vandellós y viceversa, y en camiones. Y hemos aprendido mucho sobre estrategias de lo que llamamos más allá del diseño, de cosas que nadie puede prever. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos accidentes? Pues que lamentablemente han sido grandes desastres, han tenido consecuencias muy graves, pero también nos han permitido mejorar muchísimo en la seguridad nuclear. No estaríamos en el nivel de seguridad nuclear que estamos ahora si no hubiese sucedido, por ejemplo, el accidente de Chernóbil o el de Three Mile Island. Con lo cual, todo lo malo pues tiene una parte pequeñita buena y de esta es todo lo que hemos aprendido. Y ya pasamos al final, que es hablar de residuos, que es como la parte más polémica de la energía nuclear. Pero ¿qué pasa con los residuos? Bueno, lo primero de todo, los residuos son aquel material para que no está previsto ningún uso, no quiere decir que ya no valga, quiere decir que no lo queremos usar más, que contiene radionucleidos. Y no solo salen de centrales nucleares, también de hospitales, de laboratorios universitarios, de pruebas industriales, pues imagínate que haces radiografías a tuberías, pues eso también es un desecho reactivo cuando lo dejes de usar. ¿Y quién gestiona eso? Bueno, pues tenemos normas de seguridad, tenemos al Ministerio con un Plan General de Residuos Reactivos, que es el que manda todo lo que se va a hacer con esto. De este plan hablaré más tarde, quedaos con el nombre. Para los amigos, PGRR. Y tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear. Todo esto se cede a una empresa pública que se llama ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Reactivos, S.A., que es la que gestiona todos los residuos, incluido el desmantelamiento de las centrales nucleares. Lo primero de todo, no todos los residuos son iguales. Hay residuos con más nivel de radioactividad, que van a durar más años, hay residuos con menos. Por ejemplo, un plátano tiene radioactividad, la cáscara de un plátano cuando lo tenemos tiene radioactividad. ¿Es un nivel peligroso? No. ¿Tengo que dejar de comer plátanos? No. Nosotros somos radioactivos, una cerveza es radioactiva, no es un residuo, pero en el momento que lo dejamos de usar o lo tiramos a la basura, es un residuo radioactivo. Pero por su baja vida y su baja actividad no lo consideramos residuos. Hay cosas que tienen bastante actividad, pero muy baja vida. Por ejemplo, cuando te hacen una prueba de un contraste, que te inyectan un radionucleido para ver cómo lo metabolizas, pues luego tienes que estar un rato haciendo pipí en un váter especial y ese pipí es un residuo radioactivo que se guarda en un tanquecito dentro del hospital, pero dura poco. Pero es un residuo. En el momento que ya deja de tener radioactividad, ya es pipí convencional y ya puede ir a la tubería. Pero tiene que estar un ratito almacenado como residuo. Y luego tenemos pues, cosas que van a durar muchos años y que además tienen mucha actividad, como el combustible usado. ¿Vale? Entonces, para los amigos, alta vida, alta actividad, baja y media actividad y muy baja actividad. Y luego tenemos lo que ni siquiera se considera radiactivo, como los plátanos o la cerveza. ¿Qué les pasa a los de baja actividad y muy baja actividad? Que solo tienen radiactividad, no generan calor, no hay que refrigerarlos y eso es fantástico. Pero los de alta actividad, además de confinarlos y blindarlos por su nivel de actividad, además generan calor, hay que refrigerarlos. Entonces vamos a ver cómo se tratan cada uno.
Rápidamente, baja y media actividad se llevan a un centro de almacenamiento que está en Córdoba, en la Sierra de Córdoba, precioso. Se llama El Cabril. ¿Qué necesitamos? Confinarlos, dejarlos en un sitio bien guardaditos y blindarlos, ponerles las suficientes barreras como para que no vayan al exterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues metemos el residuo dentro de una barrera, que lo metemos en otra barrera, que lo metemos y lo enterramos para que esté abajo, para que cuando llegue a la superficie ya tenga ninguna cosa radiactiva. Todo lo que haya se haya quedado por el camino y haya bajado el nivel de actividad, porque la actividad decrece con el tiempo, porque hay solo una cantidad de energía que los átomos quieren liberarse. Y así se hace, tal cual así. Residuos sólidos se meten en un bidón, este está abierto, es divulgativo, no está contaminado, es solo para que veáis. Herramientas se inmovilizan en cemento, se meten en un bidón, que a su vez se meten en una celda, que se meten en unos contenedores. Eso luego se tapa y queda la sierra. Aquí veis cómo vamos. Ya hay una que se ha llenado y ya van a empezar a taparla. Muy baja actividad, pues directamente en sacos se van enterrando, y mirad, aquí está muy ilustrativo, se van enterrando y se van poniendo capas, y esas capas son de un material que permite que incluso si llueve y les da la lluvia, no son porosos, con lo cual no pasa el agua. Alta actividad, lo que nos importa. Lo primero, hablar del volumen, el volumen que hemos consumido y que vamos a consumir a lo largo de los 7 reactores en operación, más los 3 que tenemos desmantelados en la historia de España, ocuparía el volumen de en torno a algo menos de 4 piscinas olímpicas. Y eso a mí me da igual porque no he visto una piscina olímpica en mi vida. Pero si nos ponemos en la Plaza Mayor de Madrid, si alguien no está en Madrid, también recomendable visitarlo, el volumen que ocuparían sería este cubo, Plaza Mayor de Madrid. Es un poco más grande que el grande. Pero eso es. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos refrigerarlo. ¿Por qué? Porque estos productos de fisión son tan energéticos que generan calor. No os voy a aburrir con esta diapositiva, que es muy larga. Lo primero de todo que hacemos, sacarlos del reactor y meterlos en una piscina. ¿Por qué? Porque la piscina está en agüita, se refrigera y la carga térmica baja muy rápido en los primeros tiempos. ¿Vale? Después de eso, ¿qué hacemos? Los guardamos en la planta. ¿Dónde? En seco. En un dispositivo que permite guardarlos seguramente. O sea, esto hay vídeos muy graciosos, contenedores de combustible gastado, que los atropella un tren, los cae una bomba por encima, tiene una avioneta y la avioneta destrozada, el tren destrozado y el elemento, y es tal cual, verlos en YouTube, a mí me gusta mucho. Y además tienen elementos de refrigeración pasiva por aire. Y estos están dentro de las propias centrales, por ejemplo, aquí está el Maraz, y ahí están. El siguiente paso, el que tenía el 6º PGRR, era guardarlos todos, los de todas las centrales, en un único edificio, con una contención de hormigón por encima, donde además, si alguno se rompía o lo que sea, los podías tratar. Pero esto ya dijeron que no. ¿Por qué? Porque un sin Dios construirlo, se tienen que poner de acuerdo los políticos. Se habían puesto de acuerdo, pero luego tiraron para atrás y dijeron, bueno, esto como no lo construimos, lo vamos a quitar. Que se queden en las centrales hasta que tengamos el siguiente paso. Entonces, ahora en vez de tener un único centro, tenemos 7 centros, lo cual es maravilloso. Y además tenemos un centro para repararlos que todavía tampoco se ha construido. Pero bueno. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya el definitivo, enterrarlos a mucha, mucha profundidad, unos 500 metros, un almacén geológico profundo. ¿Por qué? Porque las rocas, las capas de rocas ideales que buscamos, que los geólogos buscan unas determinadas capas de roca, sirven también como barrera. No es solo meterlos en hormigón, vitrificarlos, ponerlos en una cápsula dentro de otra cápsula. Es además utilizar la propia naturaleza como barrera para que cuando lleguen, si algo se escapa de aquí, cuando quiera llegar aquí y afectar a lo que ya es vida, que es la capa más externa, ya la actividad ha decaído tanto que ya no es peligroso. Y esto ya se está haciendo. Por ejemplo, Francia ya tiene un laboratorio. ¿Cómo se ha pasado? ¿Es táctil? Francia ya tiene un laboratorio, en Finlandia ya está operativo. Resumen. Fábrica de combustible, central nuclear, piscina, ATI, el centralizado que no vamos a hacer, AGP. ¿Hay otra posibilidad? Sí, cabe la posibilidad de reciclarlo. Por eso he dicho que un combustible gastado es lo que no vamos a utilizar, no lo que esté consumido. Así que vamos a hablar de reciclado, separación y transmutación. Básicamente, para que os hagáis una idea, combustible gastado... Uy, se me han ido los números, ¿vale? Este no es el 3%, esto es uranio 238 y el 3% irá como por aquí. Algo ha pasado. Cosas de pasar la presentación de un ordenador a otro. El 95% de lo que tenemos en el combustible gastado, según sale del reactor, se puede reutilizar. ¿Y se reutiliza? Sí, en Francia, por ejemplo, tiene una placa, porque en Francia tienen 50 y pico reactores y han echado las cuentas y dicen, oye, nos sale a cuenta reciclar. Reutilizamos el uranio, que todavía podemos utilizar, el plutonio, y lo metemos. Y nuestros residuos se reducen en volumen.
porque solo un 5% es ya final desechado. Aquí el vídeo no funciona, pero básicamente lo que hacen es, mediante procesos puramente químicos, separan el uranio y el plutonio de todo lo demás, lo mezclan y hacen combustible nuevo. Pero es que además el siguiente paso es lo que llamaríamos la transmutación, que es, oye, ¿y por qué a estos residuos no les damos también, no les bombardeamos con partículas neutrónicas y hacemos que se conviertan en otra cosa que no sea radiactiva? ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿En qué fase estamos? Investigación. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el plutonio 239, que tarda en decaer unos 240.000 años de media, si lo bombardeamos con un neutrón, como hacemos en los reactores, se convierte en cesio, que dura 2 años, en rutenio, que es estable, y además produce energía. Es un planazo. Y esto es el siguiente paso en la cadena de los residuos reactivos, que está en investigación. Se está construyendo un reactor especial para esto en Bélgica, que se está construyendo, ya tienen la losa y todo. Y conclusiones solo de la parte de residuos. Pues una de las cosas que más oímos es que los residuos no están gestionados y que además es muy caro. El coste que prevé el PGRR, que ha hecho el Gobierno, para la gestión de residuos es de unos 28 millones de euros. ¿Es mucho? Sí. ¿Tengo yo 28 millones de euros en la cuenta? No. Pero esto, para gente que maneja dinero, ¿cuánto es? Bueno, pues hemos encontrado 28.000. Una cosa preciosa, y es que en 2022, solo en multas y embargos, Hacienda ingresó 28.000 millones, la misma cantidad exacta de lo que va a cobrar. Con lo cual, para un gobierno no supone tanto dinero. Para nosotros sí, yo no lo voy a pagar de mi dinero. Al final sí, por la factura eléctrica, pero... La factura de soterramientos del tren en España también, 28.000 millones y subiendo. ¿Y quién paga esto? ¿Quién paga esos 28.000 millones? Bueno, pues los propios explotadores, las centrales nucleares, en el precio que cobran por megavatio hora tienen un impuesto, que es la tasa Enresa, que os sonará porque últimamente ha habido polémica con ella, y lo van a pagar ellos, con lo cual teóricamente no lo pagamos nosotros, pero sí que es verdad que el precio de nuestra luz se ve afectado por esto. Pero en teoría lo pagan ellos. Nada, dejaros con que hay un consenso científico, no lo digo yo, lo dicen los organismos europeos y lo dicen los organismos internacionales, esto está resuelto, sabemos cómo resolverlo, todo esto que os he contado es técnicamente viable y es una solución más que válida, con lo cual no hay ningún problema. Y ya acabo la charla con estas 2 viñetas que hicimos en Jóvenes Nucleares, que no las voy a leer en voz alta, pero os dejo que las leáis y las reflexionéis. Gracias. Aquí, si quieres, para responder las preguntas que nos pueden hacer. Bueno, Miriam, pues muchas gracias por tu presentación tan dinámica, tan entretenida. Has hablado de conceptos muy importantes e interesantes que necesitamos tratar y que desde las universidades necesitamos divulgar sobre ellos. Así, gracias. Y nada, lo dicho, interesante la gestión de residuos, que yo creo que es uno de los grandes campos que se van a abrir en los próximos años en este país, y al igual que el desmantelamiento. Si tenéis alguna pregunta, es el momento. Podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas. Yo, mientras tanto, mientras la vais pensando y alguno vais haciendo alguna pregunta, siempre me gusta hablaros un poco de expectativas, ¿no? Y de expectativas laborales. Por daros solo unas indicaciones de lo que está ocurriendo a nivel de Castilla y León en el sector nuclear, que es la parte que nos compete. Hay un proyecto totalmente paralizado y con pocos atisbos de solución, que es el de la central, perdón, es la mina de extracción de uranio en Retortillo. Ahí no hay grandes augurios en cuanto a posibilidades de extraer o posibilidades laborales para vosotros. Pero, como bien ha dicho Miriam, está la central o la fábrica de combustible nuclear de Nusa, de la Empresa Nacional de Uranio, en Juzbado, en Salamanca, donde, como bien decía Diego anteriormente, alguno de nuestros egresados ha estado trabajando ya allí y es uno de los grandes actores del sector nuclear en España. Por si no lo sabéis, siempre hay un dato de referencia, y es que la provincia de Salamanca exporta más uranio que jamón, lo cual es un dato bastante interesante, pero poco conocido. Y luego hay otra de las grandes expectativas del sector, que me gustaría decir que era la operación, pero no lo es el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, ¿vale? Donde, como ya apuntaba Miriam, pues nos esperan en torno a 15-20 años de fase de desmantelamiento en la central nuclear de Garoña, en Burgos.
donde se espera, y así están todos los actores, tanto Nuclenor como la Junta de Castilla y León, apostando porque haya bastante empleabilidad y haya bastantes técnicos y profesionales que tengan que ir allí a desmantelar y posteriormente, que también lo ha apuntado Miriam, a gestionar todo el combustible que, si nadie lo remedia, va a estar ahí en su almacén temporal individualizado durante muchos años. Ojalá veamos ese almacén geológico profundo. Yo tampoco lo creo. A lo mejor tú, que eres algo más joven ya que yo, a lo mejor tú lo llegas a ver o vosotros lo llegáis a ver. Ya están diciendo dentro de 50 años. Sí, yo creo que ya no lo veremos ninguno a lo mejor. Pero bueno, ojalá lo viéramos, pero probablemente la selección del emplazamiento haga que sea imposible llegar a ese tipo de soluciones en este país y sigamos manteniendo pues esta aquelarre que tenemos de emplazamientos donde va a haber combustible nuclear. Y uno de ellos será Garoña y, por lo tanto, pues también habrá una cierta actividad económica y laboral alrededor del emplazamiento. Ya veremos luego en qué queda Garoña como emplazamiento, si ahí se abre la posibilidad de otra nueva tecnología, otra nueva instalación que genere también empleo. Entonces, nada, solo era por remarcaros las posibilidades que tanto ingenieros o graduados en ingeniería electrónica, como graduados en ingeniería mecánica, como graduados en ambientales y como futuros másters en ingeniería industrial, incluso graduados en ingeniería informática, como no, que también tienen cabida dentro de NUSA, porque cada vez más tanto el Big Data como la ciberseguridad están dentro del sector. Y ya lo decía Diego también al principio, puestos de trabajo muy estables, con una remuneración, digamos, responsable y acorde con el nivel de formación que se tiene. Y entonces bastante interesantes, sobre todo los primeros años de experiencia profesional suele ser un campo bastante interesante y al cual ambos, Miriam porque está dentro y yo porque lo estuve, os animamos a ello claramente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien ha pensado? ¿Sí? Dime. Dile. Según la presidenta. Disculpa, para que se escuche en casa. Sí, mejor. Gracias. Es un poco menos técnica, o sea, no es una pregunta técnica, es más a nivel de opinión, tú como profesional. Y es que si, según la presentación que tú nos has hecho, son centrales que a día de hoy son seguras, son económicamente muy rentables y son... Ya ves por dónde quiero ir, ¿no? Y los residuos no son preocupantes a nivel de salud y de naturaleza y de ecosistema. ¿Por qué en España no estamos apostando por esto? A nivel de... Porque nos vendría muy bien tanto a nosotros, yo creo, por lo que he entendido, tanto a nosotros como consumidores de energía como a empresas, a nivel de educación, a nivel de investigación, etc, etc, etc. Muchas gracias. A ver, voy a intentar responderlo paso a paso. La energía nuclear, evidentemente, proporciona bienestar, proporciona riqueza energética. Si cerramos las centrales nucleares, tenemos menos soberanía energética, dependemos más de otros países, como Francia, que nos venda electricidad. Dependemos más del gas, y sabéis que la situación con el gas es complicado de conseguir. Y además, bueno, pues emitiremos más CO2. Para que os hagáis una idea, la central de Almaraz, el reactor 1, el primero que se va a cerrar, evita cada año la emisión de 7,2 toneladas de CO2. Con lo cual, no solo estamos hablando de algo político, sino que es una energía limpia. La decisión de cerrarla es totalmente política. El cierre de las centrales se pactó hace unos años con las empresas operadoras y se recogió lo que se llama el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Por qué ese cierre? Bueno, venía motivado porque estábamos en otro momento totalmente distinto. Las energías renovables se estaban empezando a desarrollar y se pensaba que se iba a poder cubrir toda la demanda energética con energías renovables y almacenamiento energético. Como sabéis, hoy en día las renovables las hemos desarrollado mucho, estamos casi a plena capacidad renovable de lo que puede España. Sin embargo, tecnologías de almacenamiento de energía, baterías a gran escala, centrales hidroeléctricas, no tenemos tantas, con lo cual no es una posibilidad hoy en día. Además, las renovables tienen un problema intrínseco, que es la variabilidad de ellas, con lo cual necesitan una energía base que completemos la demanda energética con esas renovables. Esa energía base, como estamos a día de hoy, es o el gas, o el carbón, o la nuclear. Y eso es así. Entonces, cerrar las centrales nucleares en su día se planteó que era porque las íbamos a reemplazar 100% con renovables y con baterías, pero eso no va a ser así. Y ese plan no se ha revisado.
Además, ha pasado otra cosa, que ha sido la guerra Rusia-Ucrania, que, como sabéis, nos ha complicado el suministro del gas a Europa, y ha sido cuando la gente se está empezando a plantear de, oye, podemos seguir operando las centrales nucleares. Estados Unidos ya sabía que se podían seguir operando, Francia ya sabía que se podían seguir operando, pero el resto de Europa se está espabilando ahora un poco. Y en base a todo eso es todo este renacer de la energía nuclear, porque no emite CO2 y tenemos un problema serio de cambio climático. Y además nos permite ser independientes del gas. Ahora mismo, ¿cómo estamos en España? En España ahora mismo esto se ha convertido por cosas que a nivel técnico no tienen sentido. A nivel técnico, si la central demuestra que puede seguir operando, debería poder seguir operando. A nivel político se ha convertido en unos quieren abrirlas, unos quieren cerrarlas. Y como siempre, pues las cosas políticas, en general, no solo en nuestro país, es blanco o negro, no hay un gris, no hay un afán de entendimiento y nadie está haciendo por entenderse. Por parte del público hay mucho desconocimiento, con lo cual tampoco se hace la presión social que quizás podría equilibrar la balanza, porque hay mucho desconocimiento, no se habla mucho de energía nuclear ni en los coles ni en las universidades y es una de esas cosas que venimos a remediar. Con lo cual la decisión ahora mismo no es técnica, es completamente política y cerrar las centrales nucleares traería consecuencias negativas para España. ¿Te he respondido, no? Sí, me respondo. No me quiero meter en política, no he venido aquí a eso. No, ni unos son más buenos ni otros son más malos, cada uno tiene su programa político y es totalmente justificable y defendible. Pero desde un punto de vista técnico no tiene mucho sentido. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Únicamente por puntualizar a lo que ha comentado Miriam, pues llevamos desde el siglo XXI viendo cómo las tecnologías empiezan a tener una ideología, que es algo que no debería de ser así, que debería ser un campo solo puramente para los técnicos y los investigadores, pero sin embargo cada vez más las tecnologías van asociadas a una ideología, tanto en investigación, ocurre en muchas especialidades de la investigación que os deis cuenta que hay una cierta ideología si estás a favor o en contra, y ocurre lo mismo con otras tecnologías como puede ser la energía nuclear. Lo que está claro es que es una decisión de carácter político-empresarial en la que unos apuestan por un cierre y otros tienen que tomar otro tipo de decisiones de carácter empresarial y económico, y es lógicamente donde ahí está el lugar de encuentro entre ellos y se apuesta por un plan de cierre, ¿vale? Pero estamos sufriendo algo parecido con todo el tema de las etiquetas y los vehículos, etcétera, y la sociedad eso lo está asumiendo como una realidad. Es decir, que a ti te digan que dentro de 2 años tu vehículo no va a acceder a una zona de bajas emisiones de tu ciudad, la sociedad lo está asumiendo y está asumiendo ese coste. Pues un poco parecido a lo que está pasando con las centrales nucleares. Si tú le dices a un explotador cierra, el explotador va porque si no te voy a subir impuestos, vas a tener que hacer más inversiones, el explotador en algún momento hace un análisis de carácter económico y de viabilidad y dice, pues ya hasta aquí he llegado, ¿vale? Y ya veremos con qué te genero la electricidad y a qué precio me lo vas a pagar. Allá tú los costes que quieras asumir, ¿vale? No sé, ¿alguna pregunta, Ana? Bueno, quería felicitarle a Miriam por la conferencia, que me ha parecido muy, muy interesante. Yo, precisamente, en la asignatura de gestión y tratamiento de residuos, explico este tema de los residuos, ¿no? También como lo has explicado tú. Bueno, les cuento todo esto de que los almacenamientos, cómo hay que hacer la protección, que hay posibilidad de transmutación y eso que todavía está, como tú dices, por ahí me pregunta, pero hemos contestado en la conferencia, decir que está todavía en investigación este tema. Pero lo más interesante, evidentemente, es el tema del que sería economía circular, lo que ya está haciendo el combustible, el ciclo cerrado, ¿no? Se llama, cuando se aprovecha el combustible y generaríamos muchísimo menos residuos, porque ese volumen de residuos que está ahora mismo en las piscinas, que tiene que ir a ese almacén temporal, como decimos ahora, individualizado, y también tengo entendido que tendríamos que traernos residuos que hay fuera, ¿no? Sí. En algún momento se enviaron residuos de España a otros países y ahora tendrían que volver, me parece. Vandellós 1 tenía una particularidad que era 50%, o sea, el dueño, 50% Francia, 50% España. Entonces, los residuos, de manera puntual, dijo Francia, llévamelos a mí, que voy más avanzado en esto que a ti. Y el acuerdo era de que estuvieran X años. Pasado esos X años, si yo los retengo, te voy a cobrar una tasa por retenerlos yo. Pero tienen que volver a España porque hay una ley que dice que los residuos producidos en un país no pueden almacenarse de forma definitiva en otro país. Y esto está para proteger a países, por ejemplo, África. A todos los países africanos para que no les mandemos los residuos porque somos como somos. Entonces hay un tratado internacional que eso lo prohíbe terminantemente, con lo cual en algún momento tienen que volver. ¿Y qué van a hacer? Pues construir, donde estaban ellos un emplazamiento de estos, un almacén temporal individualizado y hay que traerlos. Pero ya todo eso que le hemos pagado a Francia como multa por no haber tenido en plazo
el almacén centralizado que íbamos a construir, eso ya está perdido. Por otro lado, la transmutación está en fase de investigación. A nivel puramente científico es técnicamente viable, es muy viable. Lo que está en fase de investigación es cómo hacerlo a gran escala para todos los reactores para combustible gastado a esa escala y hacer un reactor con lo que consigamos aprovechar energía o hacer algo con ellos. O sea, se está investigando esa segunda fase. Pero que como reacción es técnicamente viable, eso ya está. Y la parte de la economía circular, pues sí, nos interesaría mucho más reciclar los residuos reactivos, por supuesto. Incluso, o sea, ahora mismo, centros de reciclaje hay pocos. Como os he dicho, Francia sí tiene 50 y pico reactores, pero por ejemplo Holanda, que es vecino de Francia, le manda su combustible gastado, ellos lo reciclan, se quedan lo reciclado, vitrifican lo otro para llevarlo a la AGP y se lo devuelven a Holanda, por un lado el reciclado y por otro lado el otro. Y Holanda ese combustible reciclado lo usa en sus reactores. En España no. Es que eso sería lógico, que sea lo menos lo que tengas que llevar ese almacenamiento, o quizás con ese menos todavía se puede hacer transmutación. Exacto. Cabe la posibilidad, igual no tiene ni pies ni cabeza invertir en una planta de reciclado aquí si vamos a parar los reactores, pero sí cabe la posibilidad de que Francia lo haga, pues a lo mejor es algo que deberíamos plantearnos o no, pero esto es como todo, no es decisión nuestra. No, sí, es como el ejemplo que estaba poniendo antes Pablo de las etiquetas o el tema de los coches eléctricos. Precisamente ayer leía un artículo yo en La Sexta que escribe, creo que se llama El Muro, Débora García Bello, que es química y estudia ciencia de materiales, y comentaba el tema de los coches eléctricos, que sí, que quizás en un futuro tengamos que tender hacia el coche eléctrico por el tema de contaminar menos la atmósfera, pero que hoy por hoy no es tan sostenible si hacemos realmente un análisis completo del ciclo de vida. Lo que necesitamos para fabricar esas baterías, ¿de dónde obtenemos? Lo que necesitamos para fabricar la batería, primero, ¿qué sucede ahí? ¿Qué contaminación hay durante ese proceso? ¿Qué residuos se generan? Y luego, ¿cómo se van a reciclar esas baterías el día de mañana? Porque no tienen vida infinita tampoco. Entonces, ahí también se nos va a generar un problema de tratar esos residuos, ese litio. De hecho, cada vez más estoy encontrando artículos de eso, de la investigación que va ahí a intentar reciclar el litio para aprovecharlo. Pero claro, ¿vamos a llevar las baterías a donde hay que llevarlas para reciclarlas? Yo estoy asustada, vamos. Hay veces que te pones a sacar fotos de los residuos que están por ahí tirados por todos los sitios, desde botellas hasta lo que quieras. Si es que mientras que no hay educación ambiental seria y no seamos responsables. Y que los vehículos eléctricos, depende de dónde saques esa electricidad, pueden contaminar igual o más. Porque si tenemos un mix energético basado en nuclear más renovables, eso no emite CO2. Pero si tienes que quemar carbón para alimentar el coche eléctrico, exacto, pierdes eficiencia, entonces contaminas más que si directamente. Es que muchas veces se habla de cosas que de muchas cosas, vamos, yo reconozco que cuando leo estos artículos todos aprendemos, aunque ya sepamos de ello, pero muchas veces en la sociedad se habla de muchas cosas sin tener todo el conocimiento, que efectivamente hay que tener todo ese análisis de ciclo de vida completo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, agradeceros a todos vuestra presencia, también los que estáis desde casa, agradeceros vuestra presencia en esta primera conferencia de este ciclo de conferencias en relación o relacionadas con la energía nuclear y sus distintas aplicaciones. Agradecer a Jóvenes Nucleares y a la Sociedad Nuclear Española su presencia hoy aquí por parte también de Miriam, agradecerle su tiempo y sacar estos huecos dentro de su actividad profesional para poder estar aquí con nosotros. Esta es tu casa, eres bienvenida cuando quieras, muchas gracias por estar aquí y nada más, que os vaya muy bien a todos y nos vemos en la próxima. Yo cuando quieras, ya sabes, a ti te lo he comentado, pero a vosotros, mi familia, toda mi familia es de Ávila, con lo cual es venir a casa. Es volver a casa, ¿no? Ahora pues me voy a comer patatas revolconas con mi tío. Eso está muy bien, muchísimas gracias y que las disfrutes. Gracias a todos.